Este programa es auspiciado por Bancor. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. Síganme porque ahora le vamos a dar la bienvenida a Martín Simonier. ¿Cómo te va? ¿Te puedo dar un beso? Sí. Ahí está en nuestra barra. Jonás está a punto de comenzar a trabajar. Bueno, como decía Juan, uno de los temas que se abre y sobre el que está poniendo la lupa a gran parte de nuestra población, más allá de lo político, es la reforma previsional, ¿no, Martín? Sí, en realidad, dentro del marco de una serie de medidas, reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional, y trae ciertas cuestiones que son quizá novedosas y también en algunos casos que pueden traer perjuicio para la clase pasiva. Recordemos, Janina, que hoy, gracias a una ley que está desde el año 2008, rige la movilidad jubilatoria, Sí. que es lo que comúnmente todos saben de los aumentos en marzo y en septiembre. 2 aumentos, sí. Esos aumentos se rigen por un índice que es de los empleados de la industria de la construcción y genera o generaría, para que la gente, los televidentes entiendan, en el próximo mes de marzo un aumento del 12%. Sin embargo, lo que el gobierno pretende es modificar La ley de cálculo. ese cálculo, esas bases, por un índice que vaya a la par de la inflación, que significaría de ese supuesto hipotético 12 disminuirlo a un 5. ¿Y cuál sería? ¿Por qué hablan de una reforma beneficiosa? Y sobre todo teniendo en cuenta que los gobernadores, el nuestro, Juan Schiaretti, suscribió a esto. Yo pienso, y te voy a opinar desde mi rol de abogado previsionalista. Sí, porque vos asesorás también, ¿no es cierto? Sí, a la Federación de Centros de Jubilados. La reforma en sí, pienso que apunta a modificar, a traer mayores oportunidades laborales, crecimiento de las pymes. Sin embargo, en lo que concierne al tema previsional, no le veo ningún tipo de aspecto positivo, porque recordemos que de bajar de 12 puntos a 5 no es nada halagüeño para los jubilados. Inclusive también están hablando de modificar las formas de pago, que de pasarlo semestral a pasarlo cuatrimestral. Sí. Ante esta ola de críticas, el gobierno salió a manifestar que a ese 5% le va a agregar un plus. Que en la práctica 20 pesos. Claro, 20, no es nada, realmente. No. Por eso los legisladores de la oposición y aún integrantes del bloque de Cambiemos están hablando de modificar, si bien no esa forma de calcularlo, ese plus para que represente un poco más. Martín, otro punto que generó mucha controversia es el tema de poder extender o de manera optativa para los privados en la edad de jubilación, ¿no? Sí, hoy recordemos, en líneas generales, el hombre se jubila a los 65, la mujer a los 60. Lo que pretende esta reforma es extender esa posibilidad hasta los 70 años, con dos cuestiones que de por sí son novedosas. Eso no quita que si el activo que pretende jubilarse a los 66 o a los 67 años ya reúne los 30 años de aporte, pueda jubilarse sin esperar a los 70. Es un tema. Pero la patronal no puede iniciar no puede iniciarle la intimación de un año notificándole tenés un año para iniciar los trámites. Y lo otro es que la espera entre los 65 a los 70 liberaría al patrón de los aportes previsionales que en el carácter de tal le tiene que hacer a los empleados. Bueno, y ellos dicen que habría un beneficio de que aquel que se acoja a esta posibilidad de extender, en el caso de las mujeres son 10 años, es mucho, también cobrarían un poco más, en teoría, pero trabajando más. Claro, cobrarían un poco más porque al sumarse en el promedio de haberes jubilatorios sueldos un poco más altos, entonces el promedio, que es de cálculo de los últimos 10,
quizá le otorgaría un sueldo más alto. Y como especialista en la cuestión previsional me decías, no le ves ningún aspecto positivo, ni uno solito, ni un poquito, nada. Porque es preocupante entonces. Por eso, la digo. disminución de esta forma de cálculo, no. Porque si bien en algunos de estos años, y esto es lo que opinan muchos los economistas, el salario del jubilado le estuvo ganando a la inflación en algunos años, recordemos que estamos hablando de, en su gran mayoría, sueldos de 7.200, 7.000 pesos. Sí, sí. Y de por sí, por la naturaleza del jubilado, la necesidad de los medicamentos, algunos que puede cubrir el PAMI, otros no. O sea, yo no vería como una ganancia el mantener ese porcentaje que rige actualmente, sino una forma de ayudar a la subsistencia del jubilado. Muy breve, hablamos fuera de cámara interesante sobre la reparación histórica, ¿no? Me gustaría agregar del tema de la reparación histórica, que esto, si bien rige desde el mes de septiembre del año pasado, un gran grupo de jubilados, y esto sí hay que destacarlo como un aspecto positivo del gobierno, recibió en sus saberes una reparación. Sí. Que las cifras variaban de 500 pesos, 1.000 pesos, 3.000 pesos. Ahí estamos viendo, mira, discúlpame, la propaganda, creo que es de ANSES, ¿no? De ANSES respecto a, bueno, que el abuelo, ¿qué le está pidiendo al nieto que lo acompañe? Ahí cuando dice Juan es mi nieto favorito, claro, el mensaje está bien, pero el mensaje hoy se queda a mitad de camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como pueden ir viendo, ANSES lo que pide es que el nieto le ayude al abuelo generando la clave de seguridad social y en el sitio web de ANSES aceptar la proposición que le hace el ANSES. Sin embargo, quedaba a mitad de camino porque recordemos que el jubilado, al recibir ese haber previsional suplementario, como contrapartida, debe firmar renunciando a su derecho de iniciar una acción judicial para pedir un reajuste. Entonces, si el jubilado con el nieto en su casa apretaban en la tecla de la computadora acepto, eso no significaba para garantía del ANSES una renuncia al reclamo. Buscar un buen asesoramiento. Bien, ahora lo que ha pedido ANSES es que todos aquellos que no necesitaron ir con abogado, designen uno, concurran al ANSES mediante la suscripción de su huella digital y de esa manera quedaría totalmente completo el famoso acuerdo transaccional. Bueno, estaría bueno en otro espacio que podamos hablar también de lo que se cobra, porque han pasado muchas veces que en algunos trámites aquí en Córdoba los abogados se han quedado con el primer sueldo que se cobra. Bueno, creo que sería interesante asesorar también y prestar, que esto sea tipo un consultorio asesoramiento. Seguro. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a quedar acá con Jonás en el corte tomando algo. Nosotros vamos a la pausa y ya seguimos con más Séptimo Política 3.0.